¿Quién pastorea al pastor? ¿Quién aconseja al consejero? ¿Quién sana al sanador? Y si yo soy tu paño de lágrimas, ¿con quién seco yo las mías? La respuesta a todo es cobertura. De eso te quiero ministrar en el día de hoy. Lo que es cobertura bíblicamente. Acuérdate, pastor, que tú eres la cobertura de una grey. No desprecies la palabra porque no la entiendes. Vamos a explicar el concepto porque es totalmente bíblico. Pero antes, por favor, considera esto. La cobertura comienza en el principio de todo, en el Génesis. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios era la única cobertura que existía. No existía absolutamente nada. Si alguno de nosotros hubiéramos podido verlo y tirarle una foto, lo único que veríamos era el Espíritu Santo es todo. Mira esa palabra, Dios es todo. No hay nada. Pero entonces la cobertura que vuela sobre la faz del abismo decide decir hágase la luz y se hace la luz y forma y crea un mundo, un planeta, un universo donde tú y yo vamos a habitar, porque estaba en su plan ponernos a nosotros en ese universo, en ese planeta, en el planeta Tierra. Nos hace de tierra, de barro, y pone su cobertura sobre nosotros. Jehová Dios sopla en el hombre y el hombre se hace un alma viviente. Y su cobertura es el Espíritu de Dios, su imagen, su semejanza, y es un alma viviente. Cuando el hombre peca, se ve desnudo, se aparta la cobertura. He aquí que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios, su presencia, se aparta del hombre. Y ahora el hombre está sin cobertura. Mira qué tremendo. Yo me imagino al ser humano está supuesto a hacer esto. Esto es lo que fuimos creados para hacer. Pero Adán lo arruinó, lo perdió en el jardín. Nosotros estamos supuestos a hacer la gloria de Dios manifestada, imagen y semejanza de la presencia de Dios, pero adentro de esa presencia estoy yo y estás tú. Y es la misma presencia de Dios, pero adentro hay una personalidad distinta, individual. Tú eres tú y yo soy yo. Mi alma viviente en el Espíritu de Dios. Cuando el hombre peca, la gloria, la presencia de Dios, el Espíritu se aparta. Y ahora yo quedo aquí como un huérfano espiritual. Tengo un espíritu corrupto, enfermo. Tengo mi alma perdida y yo estoy confundido en este planeta llamado Tierra. Yo me imagino que el hombre antes de la caída estaba en la gloria de Dios y como se le fue dado al hombre que fuera la cobertura de la tierra, nosotros estamos llamados a ser la cobertura del planeta. ¡Qué fracaso ha hecho la raza humana como cobertura del planeta! A consecuencia del alma perdida. Bueno, regresamos. Estoy en el jardín. Estoy en la gloria de Dios. Estoy en la presencia de Dios. Habita alrededor mío. El Espíritu de Dios puso su Espíritu en mí y ahora yo soy yo en el Espíritu. Y tengo comunión porque yo estoy llamado a ser la cobertura de las plantas, de los animales, de los peces, de las aves, de todo. Yo soy el guardián de esto tan bello que Dios ha creado. Yo me imagino que yo tenía que tener la habilidad de subir a las alturas y mirar el nido de las águilas y cuidarlos, porque esa era mi asignación y mi compromiso. Podía entrar a lo más profundo del océano
y respirar aún abajo del agua. Y posiblemente hasta hablar con los peces en el idioma de ellos. Porque es mi responsabilidad cuidar a estos animales. Ese es mi concepto de lo que una persona antes de la caída podía hacer. Me imagino que podíamos caminar despacio o movernos rápidamente para ir de un sitio al otro, como hizo Elías después que derrotó a los profetas de Jezabel en el monte. Le dice al rey Acab: móntate en tu carruaje porque viene lluvia. Y el rey se monta en el carruaje y va camino al palacio. Él es el rey, así que ese carruaje tenía por lo menos 2 caballos, posiblemente 4 y hasta aún 6. Y dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Elías y él corrió delante del carruaje. Mira esto, en el poder y el Espíritu de Dios, en ese momento la Shekinah de Dios cubre a Elías. Y Elías corre más rápido que los caballos y llega antes que Acab a la puerta del palacio. Me imagino, bendito Dios. Mira qué interesante. Déjame hablarte de cobertura. Esto quizás no todos lo van a entender, pero Elías confronta a los profetas de Baal, 900 de ellos, y él gana porque él es un profeta de Jehová. Pero no confronta a Jezabel y no confronta a Acab. Acab es el problema, el causante de todo lo que está, el hambre y la sequía. No Elías. Elías la profetiza, la decreta, pero es por culpa de Acab y de Jezabel. Sin embargo, Elías no mata a Acab. Eso hubiera sido el momento culminante en una película ¡ay, fuá! No. ¿Por qué? Porque Elías entiende los principios de reino, de que tú tienes que ministrar en la dimensión, en el nivel, en el llamado, en la esfera a la cual fuiste llamado. Elías era en ese momento el único que tenía cobertura profética de parte de Jehová, y la tenía y la impartía sobre la escuela de profetas de aquellos que habían estado escondidos. Más adelante vemos que Elías le pone su manto, su cobertura a Eliseo. Pero en este momento Elías no puede confrontar a Acab, porque Acab está en una autoridad apostólica. Él es el ungido de Jehová, si podemos llamarle así. Acuérdate que David no mató a Saúl, aunque David sabía que Saúl estaba endemoniado. David sabía, acuérdate que él le sacaba el demonio tocando el arpa. David sabía que Saúl estaba endemoniado y que Saúl lo quería matar, pero él no levantaba su espada contra una autoridad que estaba sobre él. Cobertura. Si tú no honras cobertura, tu cobertura nunca será honrada. Estos principios están a través de toda la Biblia. En todo, en el sacerdocio, en los levitas, en las tribus de Israel, en el orden de marcha, cobertura. Hay quienes tienen una autoridad mayor que otros. En Corintios nos explica Pablo que una es la gloria del sol, una la gloria de la luna, y las estrellas difieren en gloria las unas de las otras. Gloria es el peso, la presencia, la unción de Dios. Sin embargo, importante, cuando tú entiendes estos principios, tú vas a entender que si tú tienes un llamado, tú tienes que esperar que Dios sea el que te llame y te ponga en esa posición. Porque hay demonios asignados a pastores, a evangelistas, a apóstoles, a profetas, a maestros, a levitas, a danzores, a intercesores. Y cuando tú dices yo soy, los demonios dicen, este dice que es, vamos a ver si es verdad. Y entonces se cumple aquella parábola de Jesús donde él dijo, si te invitan al banquete, no te sientes en el lugar de honor. Espera que el señor del banquete te diga, ven y siéntate en esta silla.
Porque si Dios es el que te sienta en la silla, si es Dios el que te pone en la altura, si es Dios el que te da el llamado, si es Dios el que otorga la responsabilidad, con toda responsabilidad viene autoridad, viene unción, viene respaldo. La Biblia me enseña que sobre mis alturas me hará andar. Él hace mis pies como de sierva y sobre mis alturas. Yo no puedo pararme en las alturas de otros y no hay otro que se pueda parar en las mías. Este es el orden del reino, porque todos los que estamos en la gloria de Dios somos personajes, individuos, almas vivientes con identidades distintas, preciosas, pero distintas. ¿Me entiendes? Bendito sea el Señor. Cobertura. Elías se atribula porque Jezabel lo quiere matar. Jezabel era profeta, pero estaba bajo la cobertura por matrimonio, un pacto. Estaba en pacto con la figura apostólica. Y Elías no podía, aunque él era el profeta de Jehová y ella era la mujer más endemoniada, según la Biblia, posiblemente de jamás y nunca. Pero él no podía confrontar a Jezabel, porque Jezabel tenía cobertura y él no. Él no tenía una autoridad apostólica. Esto es como un juego de ajedrez. Principalidades y potestades de los aires trabajan contra los ministerios que Dios ha establecido en su iglesia. Y cuando tú tienes la cobertura, tú tienes la autoridad para confrontar otras coberturas que están sobre ti, porque tú tienes la cobertura que te respalda a ti. Es como cuando el niñito va a la escuela y uno más grande que él quiere echársela o abusar de él. Eso se llama bullying en inglés. Y él dice, oh sí, yo voy a llamar a mi hermano. Y el hermano del chico es más grande y más fuerte que el que está haciendo el bullying. Esa es la situación con cobertura. Regreso a lo que estábamos hablando acerca del jardín. Se supone que nosotros estamos viviendo en la Shekinah de Dios y nuestro cuerpo vive dentro de eso. Y por esa razón teníamos poderes sobrenaturales. Nuestra vida era una vida completa y absolutamente sobrenatural. Nos movíamos a la imagen y semejanza de Dios, pero pecamos. ¿Qué sucede? Mira qué interesante. En la obra redentora, nosotros perdimos la gloria, pero cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la presencia de Dios, aquella Shekinah, aquel espíritu que se movió sobre la faz de la tierra, ahora entra en mí. Y la gloria que estaba supuesta, o que estaba en el principio, alrededor de mí, ahora está adentro de mí. Viviendo en mi espíritu, con mi espíritu ya no es un espíritu corrupto, ha sido santificado. Dios saca el espíritu inmundo y pone un espíritu nuevo y empieza a restaurar mi alma. Y junto con mi alma, mi cuerpo, aunque el cuerpo sigue siendo mortal, porque no se ha cumplido en mí, se cumplió en Cristo, pero no se ha cumplido en mí la sentencia de que por de cierto morirás. El día que comas de ese árbol, de cierto morirás. Y entonces ahora nosotros podemos cantar, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? No hay muerte porque entendemos que Cristo resucitó. Pero este cuerpo, por cuanto todavía está prisionero en esta dimensión terrenal, es muy posible que muera. A menos que Dios conceda el rapto. ¿Viste qué lindo? Bien, el hecho es que el espíritu cobertura vive adentro de mí. Por eso yo estoy en una situación, en el jardín, si hacía frío yo no lo sentía. Si llovía yo no me mojaba y si me mojaba no me molestaba y no me enfermaba. El sol no me quemaba la piel. En esta esfera de dimensión que estamos, yo necesito cobertura para todas esas cosas.
Fíjate que el ser humano es el único mamífero en el planeta Tierra que no puede vivir a la intemperie. Tiene que crear un lugar donde él pueda aclimatarse. Y si hace mucho frío, calentarlo. Y si hace mucho calor, ventilarlo. Porque el ser humano no puede vivir en este planeta sin cobertura. En el jardín no la necesitábamos. Hoy la necesitábamos. Y no podemos vivir sin ella. Por eso los hijos de Adán y Eva se metieron en cuevas. Y ahora hay un montón de gente que se cree que eran cavernícolas. Bueno, técnicamente cavernícola, eso es lo que quiere decir. Pero no eran gente mono. Eran gente confundida, sin cobertura, que nunca habían experimentado estar tan desnudos. Porque Adán y Eva pecaron y se vieron desnudos, sin cobertura. Ese es el principio de la cobertura. Entender que Dios nos hizo con propósito de cobertura. Cuando viene la redención, somos restaurados a la presencia de Dios que nos daba cobertura, pero ahora es espiritual. Y por eso Dios establece en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque esos son la cobertura de aquellos que se van a convertir. Y estos son los que le van a enseñar a ellos para que un día ellos sean la cobertura de otra persona. Cuando tú eres un pastor, un evangelista, un ministro sin cobertura, tú tienes unción y poder del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vive adentro de ti, pero no tienes autoridad territorial porque para tener autoridad territorial tienes que tener una cobertura territorial. Lo apostólico es territorial. Todo territorio tiene un principado y potestad de los aires diabólico o más de uno. En norte puedo definir unos 3 o 4. Violencia, droga, prostitución, corrupción. Sigue por ahí. Igual Dios tiene en la ciudad de Newark coberturas. Tiene apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, hombres y mujeres que están fluyendo a un nivel espiritual que pueden ser cobertura de otros. Tengo que explicar esto para que tenga sentido todo lo que te estoy hablando. La cobertura apostólica no es una posición o un título. Yo no era un buen pastor y me gradué a ser apóstol, aunque eso en muchos casos es cierto. Tú eres un pastor o un maestro. Déjame darte mi caso. Yo era un maestro. Yo era maestro de los niños y les enseñé y los crié, crecieron. Ellos crecieron y se convirtieron en maestros y a mí me hicieron el superintendente de escuela bíblica. Llegó el momento donde ya yo no era el superintendente de escuela bíblica, yo asistía al pastor y al copastor. Llegué a ser el pastor. Llegó el momento donde pastores empezaron a venir a mí a buscar que yo fuera su mentor. ¿Te acuerdas que comencé diciendo quién pastorea al pastor, quién sana al sanador, quién aconseja al consejero? ¿Con quién me seco yo mis lágrimas si tú vienes a secártelas conmigo? Yo lo dije como pastor, ahora como apóstol también lo puedo decir, porque hombres y mujeres en ministerio que necesitaban venir y desahogarse con alguien y buscar un consejo, no podían ir a los diáconos y encontraron en mí a alguien de confianza. Y entonces eso me gradúa a apóstol. ¿Por qué? Porque ahora mi responsabilidad y mi autoridad son de ministrarle a hombres y mujeres, parejas y aún jóvenes que tienen ministerio. No las ovejitas de la iglesia, sino los leones que Dios ha levantado para ir a conquistar el mundo para Cristo. Y esa es una de las definiciones de lo que es un apóstol. Tú tienes tu apóstol. Se supone que lo tengas, bendito sea el Señor, pero eso no siempre es lo correcto. Yo por muchos años no entendí estos principios, pero nunca tuve una cobertura. Gloria a Dios que me encontré con un tremendo varón de Dios y su bella esposa, que el Señor nos guió y nos identificamos, y yo entendí de parte de Dios que este hombre es mi cobertura apostólica. Y es el apóstol Mickey Medina,
y su esposa Maggie de Isabela, Puerto Rico. Amén. Bendito sea el Señor. Pero en el caso de cobertura, mira lo que a mí me sucedió, porque a muchos nos ha sucedido. La historia de David y Saúl. David mata al gigante. Y entonces dice la palabra de Dios en Samuel 18, 1 y 5, que Jonatán, su espíritu, se quedó ligado al espíritu de David. Y entonces Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y también le dio otras ropas suyas. Y le dio su espada, su arco y su talabarte. En el próximo versículo vemos que David es capitán de una fuerza armada del ejército de Saúl, que se porta prudentemente, valientemente, y que todo el mundo lo tiene en alta estima. En un versículo al otro, la cobertura de Jonatán. Se suponía que fuera Saúl la cobertura, pero el que adoptó a David fue Jonatán. Y Jonatán le dio su manto de príncipe. Le dio otra ropa suya, o sea que le enseñó otras cosas que este guajiro, este campesino que lo que hacía era criar ovejas, no sabía ni entendía de la vida en un palacio, mucho menos en un ejército. Y le enseñó, y le dio su espada y le enseñó a usarla. Le dio su arco y su talabarte para que tuviera las flechas y le enseñó a usarlas. Jonatán se convierte en la cobertura de David. Eso es una cobertura, uno que te mentora, que te provee las armas que tú necesitas para que tú logres tu propósito, no el mío. Escúchame bien, el de Dios sí, pero no el de Dios que yo te digo que es, el que Dios te dijo a ti que es. Tu cobertura tiene que ayudarte a lograr tus metas, aunque sea con dale, tú puedes, yo creo en ti, dale. Eso, aunque parece tonto, gana partidos de deportes. Por eso es tan importante, por eso hay millones de dólares invertidos en las porristas y los cánticos y los colores, porque eso es cobertura. Tú sabes que tú no estás solo. David por primera vez no se siente solo. Pero ¿qué sucede? Se suponía que Saúl fuera la cobertura de David. Pero Saúl se puso celoso. Una tontería, mira esto, una tontería diabólica. Porque el trono de Saúl nunca estuvo en peligro. El trono que estaba en peligro era el de Jonatán. Porque en aquellos tiempos, acuérdate que Saúl fue el primer rey. Si Saúl moría, Jonatán quedaba como rey, él era el príncipe. Sin embargo, Jonatán, que era un hombre de reino y un hombre de acuerdo al corazón de Dios, por eso se identificó con David. David no es el único hombre de acuerdo al corazón de Dios. Tú y yo también lo somos si somos gente de reino y entendemos estos principios. Jonatán entendió que este trono no es mío, es de Dios. Y yo veo que Dios quiere dárselo a este muchacho. Y él lo confesó y dijo, tú vas a ser el rey y yo voy a ser tu mano derecha. Pero papá no creía en reino. Papá creía en la doctrina, creía en mi religión, creía en mi denominación, creía que así lo hizo mi abuelo y así lo voy a hacer yo y así lo van a hacer mis bisnietos. Saúl es el prototipo de la religión, que se cree que esto es mío y que yo soy el que puedo decir lo que es y lo que no es. Y si Dios deja de hablarme, consulto brujas. Wow, pero esa es otra predicación. Esa te la debo. Jonatán cuidó a David. Una cobertura es un hermano o una hermana, porque yo creo en coberturas hembras. Génesis, que fue donde comenzamos, dice que a imagen de Dios los creó Dios, varón y hembra los creó Dios. La hembra también es creada a imagen y semejanza de Dios. No es un ser humano inferior al hombre, nunca lo ha sido y nunca lo será. Es distinta, igual que todos los hombres somos distintos los unos a los otros,
y las mujeres son distintas a los hombres y las mujeres son todas distintas las unas de las otras. La misma Shekinah de Jehová, individuos viviendo en ella. La Biblia nunca ha prohibido que la mujer tenga la unción que tiene un hombre. Nunca lo ha prohibido, porque el que da los dones y da el llamado es Dios y no Saúl. Saúl no tenía derecho a celar el trono que no era de él. El trono siempre le ha pertenecido a Jehová Dios de los ejércitos. Y aquellos que vivimos en el Espíritu somos los que tenemos acceso a ese trono. Confiadamente. Para encontrar el pronto auxilio, como dice el pasaje en Hebreos. Bendito sea el Señor. Cobertura. Yo sé que he hablado muchas cosas. Volvemos al paraíso, volvemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha establecido que cuando una persona se convierte, tiene que pertenecer a una grey, estar bajo un pastor. Ese pastor, por lo regular, tiene por lo menos maestros. Algunos tienen diáconos, tienen ujieres y etcétera, que trabajan para el beneficio de esa grey. Y el pastor es la cobertura de los que dan cobertura a la grey. Y así está diseñado el reino de Dios. Que nosotros seamos como un árbol que da ramas y ramas y ramas. Y las ramas fuertes sostienen a las más débiles. Y las más débiles son las que tienen las hojas, que eventualmente siguen creciendo y se convierten en ramas y son las que dan fruto. Amén. Bendito sea el Señor. Todo pastor debe tener en su grupo, en su ministración, en su alrededor, gente con autoridad apostólica y gente con fluir profético, que sean su cobertura. Porque cuando él necesite confrontar algo que está fuera del nivel de un pastor, pueda ir y buscar a un apóstol, a un profeta y decirle: yo necesito una intercesión diferente, yo necesito una palabra de Dios, yo necesito una autoridad que me rompa estas tinieblas que se han levantado en contra mía. Y si necesita consejería, tiene que tener a quien ir. En muchas iglesias, en muchos concilios, eso existe. Hay gente que se ha ganado el respeto y el amor de los pastores y se atreven a venir a los pastores más ancianos, que al fin y al cabo vienen a ser padres apostólicos. No le llaman así, pero es lo que son, porque se han graduado a un nivel de autoridad, de paternidad, de cobertura, a través de la trayectoria y la fidelidad. Si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Y entiende también que ser apóstol no es un título. Yo estoy dando los nombres que la Biblia da, pero hay muchos que tienen autoridad apostólica y fluir profético y ni siquiera son pastores. Pero por el amor, el empeño, la entrega que tienen con Dios, cuando abren la boca, el cielo le escucha. En todas las iglesias los tenemos. Bendito sea el Señor. Pero cobertura comienza en el jardín. Nosotros estamos supuestos a estar rodeados de la gloria de Dios. En el mundo físico de la iglesia, esa es la congregación. Y la congregación tiene que estar bajo una cobertura pastoral. Y el pastor debe de estar, no voy a decir tiene, pero les diría mejor si está bajo una cobertura profética y apostólica. Porque ese pastor se establece en ese territorio y tiene la unción para cambiar el territorio y el vecindario. Hay muchas iglesias poderosas en barrios malos y el barrio nunca cambia. Salvan gente, se ganan gente, se sanan enfermos, se reprenden demonios, pero el barrio nunca cambia porque el pastor no tiene autoridad territorial. El ángel que venía a darle la respuesta a Daniel entró en un territorio donde él no tenía autoridad. Tuvo que venir Miguel a confrontar al príncipe de Persia
para que entonces el ángel pudiera entrar con la respuesta de Daniel. Coberturas. Territorios tienen coberturas, iglesias necesitan coberturas. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú necesitas cobertura. Si tú eres un ministro, busca a Dios que te hable y te lleve a la cobertura correcta. No vayas por fama o por púlpito. Espera que sea Dios el que te llame. No vayas por conveniencia o comodidad. Espera que sea Dios el que te señale con quién entrar en pacto de cobertura. Es casi un matrimonio. Bendito sea el Señor. Como lo es la salvación. La salvación es un matrimonio espiritual. Estoy hablando de la gente madura. Si tú eres miembro de una iglesia y tienes un llamado y sientes que estás como estancado, yo te exhorto a que tú busques un apóstol o un profeta y conéctate con él. Pídele la oración, pídele el consejo, mándale una ofrenda, porque nadie viene a ver al profeta con las manos vacías. Conéctate espiritualmente y conecta tu ombligo económico. Esto es importantísimo. El que no diezma, el devorador no es reprendido. Y el devorador va mucho más allá de robarte lo físico. Si te roba la paz, si te roba el gozo, si te roba la armonía familiar, matrimonial, no importa cuán bendecido tú seas, tú no eres feliz. Tú tienes que tener una conexión con el Dios de la provisión. El Dios que va a estar a conectarte con todo lo que el cielo tiene para ti. Y esa conexión se llama el diezmo. Por eso se diezma a la cobertura. Los feligreses diezman al pastor y a la iglesia que les da cobertura. Los pastores diezman a los apóstoles o al apóstol que le da cobertura. Si es un profeta y es miembro de una iglesia, una escuela de profetas, le diezman al profeta que está al frente de esa escuela. Danzores, etc. Eso es lo que te conecta, porque es un pacto de sangre y el dinero es sangre y sudor. El dinero es sangre y sudor. Tú le das tiempo y esfuerzo y vida, tiempo de tu vida, tu esfuerzo, tu talento a algún sitio y ellos valoran tu sangre, tu vida, tu sudor, tantos dólares la hora. Y cuando tú agarras ese dinero, tú le dices a Dios, gracias porque yo sé que es Jehová el que me da la fuerza para hacer riquezas, y te conectas. Pero tú no vas a tirar ese dinero para el cielo. Tú lo vas a conectar con la persona que Dios puso para darte palabra de Dios, modelarte, darte el consejo, la oración de sanidad. ¿A quién tú vas cuando te encuentras en problema? Esa es la persona, esa es la iglesia a la que tú le diezmas. No siempre es donde te congregas. Es donde Dios te quiere conectar. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, creo que te he dado demasiado. Espero que esta disertación te despierte la curiosidad. Yo sé que si tú eres maestro o predicador o evangelista, pastor, te he dado un montón de bosquejos. Elabóralos, enséñalos, búscalos, instrúyete. Pídele al maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo, que te enseñe más acerca de este tema. Porque es esencial que la iglesia de Cristo estemos unánimes juntos. Todas las coberturas conectados. Todos los miembros del cuerpo conectados. Todas las autoridades eclesiásticas conectadas. Porque el próximo sello que se abre en el capítulo 6 del Apocalipsis es persecución religiosa. Nos vienen a buscar. Y tú y yo tenemos que estar con cobertura. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Gracias por escucharme.
Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano o mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.